Una de las cosas que más me preocupaba cuando me diagnosticaron en el diciembre del 2018, hace ya 5 años prácticamente, era pensar qué va a pasar conmigo, qué va a ser de mi vida familiar, mi vida laboral, ah, y pues mi vida como César Lamprea, como hombre, con los sueños y ambiciones que tenía desde joven. Eh, Hoy, después de 5 años, puedo decir que tengo una perspectiva distinta que quiero compartir con ustedes. Entonces, en este video quiero charlar un poco sobre qué va a pasar con nosotros, los pacientes de enfermedades eh, de difícil diagnóstico, enfermedades huérfanas o enfermedades catastróficas. Eh, y espero que esta reflexión que hagamos el día de hoy les sea de mucha ayuda. Por favor, acompáñame hasta el final del video. Hola, ciudadanos del mundo de la esclerosis múltiple. Hace unos días tuve un proceso de nostalgia, un estado de nostalgia bastante fuerte. Y para entender qué es nostalgia, tenemos que remitirnos a un diccionario. Y encontré una definición muy bonita. Acá dice, la nostalgia es un sentimiento de tristeza en el que se mezclan el placer y el afecto cuando una persona piensa en tiempos que considera felices del pasado. Y sí, eso fue lo que pasó. El 9 de abril de 1999 fue un día especial para mí. Ese día viajé a estudiar a Londres. Eh, y venía muy feliz porque se abrieron muchas posibilidades en mi vida. De hecho, hoy tengo que reconocer que gracias a mis estudios en Inglaterra durante 2 años, es que hoy he podido desarrollarme laboralmente como lo he hecho y ser el profesional que soy hoy y trabajar en las empresas que he trabajado y tener mi pequeña escuela de inglés hoy funcionando. Entonces, ¿por qué me dio nostalgia? Porque el 9 de abril de este año me acordé y me puse a mirar fotos viejas y encontré una foto que voy a compartir con ustedes. Y este era César Lamprea con 19 años, el 9 de abril de 1999. Estaba en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, próximo a abordar mi avión con rumbo a Londres, Inglaterra. Cuando yo miro esa foto, eh, me eh, veo en ese muchacho tantas emociones, tantas alegrías que quería desarrollar, tantos planes, y que de hecho muchos de ellos tengo que confesar que los logré. Ahora, el 9 de abril del año 2023, tomé esta otra foto. Aquí ustedes pueden ver un cambio total de circunstancias. Primero, pues soy 24 años más viejo y, y bueno, la enfermedad ya ha golpeado mucho. Ah, Voy a hacer la aclaración, en el 99 ya estaba enfermo. De hecho, había tenido ya un periodo de silla de ruedas de aproximadamente 2 años, me había recuperado, pero en ese momento, para mí la enfermedad estaba borrada de mi mente. Sentía que el mundo estaba a mis pies. A la emoción de viajar también. Y pues de hecho no habían síntomas, estaba en un estado de remisión, ni siquiera había diagnóstico, ni siquiera sabía qué tenía. Eh, Pasan estos 24 años y pues encuentro con gran nostalgia. Claro, lógicamente cuando uno mira hacia atrás 25 años, pues no espera verse más joven, no espera verse más guapo, no espera verse en mejores condiciones. Es un proceso biológico natural la degradación del ser humano. Es decir, nacer, crecer, envejecer, morir. Lo aprendimos en primaria, en la escuela básica. Pero de lo que sí estoy seguro es que ninguno de nosotros pensó o piensa hoy que en el futuro va a estar en una silla de ruedas. Hoy hago la aclaración, estoy parcialmente en silla de ruedas. Yo camino con muletas,
Y es muy difícil, por ejemplo, para trayectos largos caminar, entonces utilizo la silla de ruedas. O, por ejemplo, cuando estoy rodeado de muchas personas, prefiero utilizar la silla de ruedas porque las personas caminan, empujan y me caigo. Entonces, por medida de seguridad, utilizo la silla de ruedas. Pero volviendo al tema, nadie se imagina que en el futuro va a estar enfermo, va a estar en cama, va a tener muchas circunstancias adversas. Por el contrario, uno piensa, ¿qué vas a hacer tú en 10 años? No, yo voy a estar casado, voy a tener hijos, voy a tener casa, voy a tener apartamento, voy a viajar y voy a, ¿cierto? El hecho es que un día llegó el diagnóstico, la enfermedad, el diagnóstico, ya en el 2015, imagínense cuántos años después, o 18, 19 años después, o 17 años después, viene el diagnóstico, un brote muy grave y estoy en las condiciones en que estoy. Entonces viene la pregunta, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Por qué viene esa pregunta? Por dos razones. Primero, porque ya no soy el muchacho de 19 años con toda la vitalidad y con todo el optimismo de los 19 años. Ya a los 43, 44 años, usted ya no es tan optimista, ya la vida le ha dado tantos sube y bajas a uno que uno ya no es la persona optimista que era. Y a los 18, 17 años uno ve el futuro pues con brillo, con luz. A esta edad uno ya siente el peso de lo que es la vida, los problemas, las insatisfacciones, la frustración y se pregunta, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué pasó con mi vida? Bueno, esa pregunta tiene muchas respuestas. Hay cosas buenas, hay fracasos, hay aprendizajes, etcétera. Pero esto se agrava cuando llega el diagnóstico. Entonces llega el diagnóstico, en mi caso de esclerosis múltiple, en su caso, querido amigo, puede ser un cáncer, puede ser cualquier otra enfermedad, porque recuerde que Esclerovida es un canal que está abierto no solo a la esclerosis múltiple, sino a cosas similares en aspectos de salud. Y nos encontramos entonces en ese aspecto. Entonces lo primero que uno piensa cuando tiene esclerosis múltiple es me voy a morir. Después uno aprende que no. O bueno, que sí, uno se va a morir, porque nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero aprende uno que la esclerosis múltiple no es una enfermedad mortal. Aprende uno que hay enfermedades llamadas catastróficas porque tienen un desenlace mucho más serio, o sea, la persona muere. Entonces, lo primero que uno aprende o que el médico le dice, de esto no te vas a morir. Aunque a veces en crisis uno quisiera que esto lo matara y dejara uno de sufrir. Bueno, esto ya es un sarcasmo personal. Pero aunque no va uno a morir de esclerosis múltiple, sí va a encontrarse con grandes dificultades y ver que de pronto si el tiempo de que una persona toma desde que nace hasta que muere es así de largo con un montón de caída, ¿cierto? De degradación del ser humano normal, de pronto en el caso de una enfermedad como esta, el tiempo es así, todo comienza a pasar más rápido, pérdida de visión, pérdida de equilibrio, los temblores, uno ve a los abuelitos de uno temblando y ahora uno con 30 años, 40 años temblando y con gran dificultad. Entonces es como si el tiempo se acortara. Entonces el primer susto es, ¿me voy a morir? Y la respuesta es, sí, se va a morir porque todos los seres humanos morimos, pero no te va a matar la esclerosis múltiple como tal, no lo va a hacer, al menos directamente. Mm, pero sí acorta como esa expectativa de vida o esa expectativa de calidad de vida y daña otros órganos que sí pueden conducir a que uno se enferme más o tenga una comorbilidad y finalmente uno fallezca. Pero eso va a ser el tema de otro video. Entonces, ¿cuál es el punto en este momento? Ya uno entiende eso y ahora es, ¿qué va a pasar conmigo? Entonces, mi experiencia cuando comencé a conocer personas con esclerosis múltiple para mí fue un impacto grandísimo. Ver personas en silla de ruedas, ver personas caminando con muletas. Yo en ese entonces estaba comenzando a caminar con mis muletas hasta ahora. Ver personas con dificultades de visión, ver personas con dificultades del habla, ver personas que habían perdido sus trabajos, ver otra persona que de pronto estaba como con una capacidad laboral todavía mucho más presente, mucho más activa. Y uno dice, pero ¿por qué si ella está activa, por qué él no? ¿Por qué él tiene problemas cognitivos y ella tiene problemas motores? Y comienza uno a preguntarse, y esta mente comienza uno a proyectarle cosas muy negativas.
Y entonces, ¿cuándo va a ser que yo esté en silla de ruedas? ¿Qué va a pasar cuando esté en cama? ¿Qué va a pasar cuando yo pierda la vista, la visión? ¿Qué va a pasar cuando esto? ¿Qué va a pasar cuando aquello? Entonces, reflexionando en esto, he llegado a establecer mi conclusión, y mi conclusión es que la esclerosis múltiple eh, es como un viaje en tren, ¿listo? Donde salimos de una estación cuando está el diagnóstico y vamos a llegar a otra estación final. La estación final es la que nos pasa a todos. Todos los seres humanos vamos a morir en algún momento. Algunos prematuramente, otros no. Ya sabemos que es el ciclo de la vida. Entonces llegamos hasta acá, ¿no? Entonces todos arrancamos. Pero entre la estación inicial y la estación final hay un montón de estaciones. ¿Listo? En Bogotá no tenemos metro, no tenemos tren, pero tenemos un sistema de transporte masivo en bus que se llama Transmilenio y funciona de forma muy similar al tren. Se arranca de una estación principal y hay un montón de estaciones pequeñitas donde el bus va parando y va recogiendo y dejando pasajeros hasta que llega al final. También hay otros buses que se llaman expresos porque arrancan de un punto y no paran en todas las estaciones, sino van derechito, a, casi hasta el final. Entonces la esclerosis múltiple es como ese viaje en servicio Transmilenio o ese viaje en tren. Todos arrancamos con el diagnóstico y de pronto hay una estación que se llama recaída y prácticamente todos los pacientes de esclerosis múltiple llegamos a esa estación. Más adelante hay una estación en la esclerosis múltiple que se llama diplopia, visión doble. Pero el hecho de que alguien pare en la estación, de que su tren de la esclerosis múltiple pare en la estación de la diplopia, de la visión doble, no quiere decir que tú en tu estación, en tu tren vayas a parar en esa estación. Puedes seguir de largo a la siguiente estación, que no necesariamente la siguiente estación va a ser peor, no, simplemente es otra estación. Entonces la otra estación puede ser, la otra estación puede ser, no sé, dificultad sensorial al tacto. Puede ser esa la situación. Pero puede que en el tren que tú vayas no pare ni en la primera ni en la segunda, sino pare en la tercera. Y la tercera tiene que ser con dolor. Entonces, cada síntoma o cada situación de complejidad en la esclerosis múltiple la vamos a llamar una estación. Entonces, hay pacientes de esclerosis múltiple que paran en la estación de el deterioro cognitivo, problemas serios de memoria, problemas serios de coordinación, pero no quiere decir, amigo, que tú vayas a parar en esa misma estación, ¿ok? Entonces, cuando uno entiende eso, tiene que entender que lo que le pasa al otro no necesariamente me tiene que pasar a mí. Y lo que me pasa a mí no tiene que necesariamente pasarle a otra persona. La esclerosis múltiple es una enfermedad que presenta muchas facetas. Entonces, tenemos un tiquete que no sabemos en qué estaciones va a parar, pero tenga la seguridad que va a parar en alguna. Si no, pues no tendríamos el diagnóstico. Cuando uno piensa en la esclerosis múltiple bajo ese concepto de que mm, voy a, a parar en algunas estaciones y voy a tener un paro en mi vida por algún tiempo, pues hace pensar que tomemos medidas y seamos precavidos. Básicamente, queridos amigos, esto es lo que quería expresarle. Eh, no debemos asustarnos por las estaciones de la esclerosis múltiple, pero tenemos que preparar nuestra mente, una mente fuerte, para afrontarlo con estoicismo, con fuerza, como decimos en Colombia, con berraquera, cada vez que paremos en una estación. Es normal sentir nostalgia, es normal sentir cierta tristeza, pero si somos objetivos y vemos las dos fotos que presenté al principio de este video, en una soy un joven que no tengo nada. Tengo deseos, tengo sueños. En la otra estoy acompañado y sigo vivo. Entonces esa es la gran reflexión. Sin importar lo duro que sea la esclerosis múltiple, sin importar la tristeza que nos cause los buenos momentos del pasado,
Tratemos de ver las cosas buenas del presente, no cuánto he perdido, sino cuánto me queda y cuánto debo cuidar. Así es la esclerosis múltiple. Entonces, el escleroconsejo de esta semana es: asume el estadio de enfermedad que te toque en este momento. Si estás teniendo algún problema de dificultad motora, asúmelo y lucha con él. Lo que le pasa a otro no tiene que pasarme a mí, ni tiene que pasarte a ti. Cada paciente de esclerosis múltiple para en estaciones distintas. Y el segundo escleroconsejo, porque hoy hay ñapa, es: no importa cuán bueno haya sido el pasado, el presente sigue siendo un regalo. Estamos vivos y podemos luchar. Amigos, muchas gracias por estar conmigo. Gracias por seguir mis videos. Reciban un fuerte escleroabrazo. Chao.